nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo de sexagésima. Como dijimos el domingo pasado, septuagésima, que hace alusión a los 70 días hasta la Pascua. Sexagésima, pues a los 60, que son estos 3 domingos con el de quincuagésima, que nos va adentrando poco a poco en los rigores del ayuno, la penitencia, la fornicación, que antaños eran mucho más rigurosos y que ahora han sido pues más laxos, incluso por la misma debilidad del momento. Los hombres de hoy, hay que reconocerlo, no tenemos el vigor que antaño había, la fortaleza, sumada a tantas otras cosas, sin qué decir también de la disipación de este mundo que se aleja cada vez más de Dios, es más impío. Ya no está basada la sociedad sobre el Evangelio. Entonces, todo eso produce lo que vemos. Pero tratemos de, aunque sea contracorriente, mantenernos con la ayuda y la gracia de Dios. Y aquí nuestro Señor explica esta parábola, pero antes vemos que dice que hablaba en parábolas para que no le entiendan. Es una manera irónica. La ironía, que es en el buen sentido, porque ahora se entiende por ironía la burla o lo que fuera, es ese humor indirecto. Si yo le digo a alguien, no seas bruto, no es para decirle bruto. Si le digo a alguien, un niño que va a coger un vaso de agua, la mamá le dice que se te caiga, no es para que se le caiga, es justamente para que haga lo contrario. Ten cuidado que no se te resbale o caiga el vaso. Ten cuidado, mira lo que dices, porque vas a decir una estupidez, no seas bruto. Es muy distinto a decirle bruto con el ánimo de ofender, de herir, de desherir, de despreciar, que es eso lo que nuestro Señor condena, cuando dice, no le digas raca, fatuo. Pero el mismo Santo Tomás nos dice que cuando se dice con causa, se puede decir, sobre todo cuando atañe al orden público. Y el orden público no es solamente que los ciudadanos anden bien, conservando el código estúpido hoy ahora de policía, que hacen cualquier cosa, pero bueno, es una circunstancia aquí y otra ironía indirecta, eso mío. Pero no es andar bien. Y no es que esté contra de eso. En primer lugar, del orden, del bien, la verdad y la justicia. Es de orden público. Y si alguien conculca el orden público sumo del bien, la verdad y la justicia, pues hay que darle un cañazo en la cabeza. Aunque se sea políticamente incorrecto, me importa un rábano, porque hay que decir las cosas como son. Pero ahora todo se vuelve ley. Entonces hay que criticar lo que es criticable, que afecta al orden público. Comenzando por el bien, la justicia y la verdad, cuando son conculcadas, no por otras tonterías que se pueden dejar pasar.
pero nos distraen muchas veces. ¿Y qué me importa a mí la verdad? Que cada uno piense lo que quiera, sí, que piense lo que quiera porque no puedo hacer nada, pero hay que pensar lo correcto, lo objetivamente, que es la realidad. Y así en todo. Entonces nuestro Señor, cuando les dice que hablaba en parábolas para que no le entiendan, es una ironía, como dice el padre Castellani. Porque lo mejor, si no quiero que me entiendan, me quedo callado la boca. Un Salvador como nuestro Señor, que no quiera salvar, es absurdo. Entonces es absurdo que Él hablara en parábolas para que no le entiendan. Es decir, tengan abiertos los oídos cuando yo hablo en parábolas. ¿Y por qué hablaba en parábolas? Porque son semejanzas, comparaciones de realidades sublimes, profundas, religiosas, espirituales, sobrenaturales, con ejemplos de lo que vemos, porque el hombre conoce a través de los sentidos, pero trasciende a la esencia, al concepto de las cosas, que ya no son de los sentidos. Y eso es algo propio del espíritu. Por eso el cerebro no piensa, como cree Ginás, por muy inteligente que sea y lo que fuera. Lo que piensa es el alma espiritual, porque los animales tienen alma como principio de vida animal, pero son brutos, no tienen la especificación de la racionalidad. No son racionales, son irracionales. Y los vegetales tienen alma. Un microbio, una ameba, tienen un principio de vida. Y un virus que puede ser ínfimo, pero tiene vida. Y la prueba está que hay que matarlo, o que se muera para que no nos destruya. Pero ese principio de vida no es el espiritual el que da la racionalidad en el caso del hombre. Entonces por eso nuestra alma es inmortal, porque ya no depende de su subsistir de la materia, sino que es en sí misma subsistente, y le da esa subsistencia a todo el compuesto con el cuerpo, pero al separarse ella sigue viva, incompleta porque necesita el cuerpo, pero no es como el alma del animal o de la ameba. Cuando muere, desaparece. Es muy distinto. Por eso el origen del alma espiritual en el soplo de vida dado por Dios a Adán y a cada persona cuando nace. Eso no es obra de la evolución ni de nada. Hay una vía genética de gestación material que viene por los padres, pero también está el influjo de Dios en la creación del alma en el momento que constituye la persona humana. Entonces, cuando nuestro Señor dice que para que no le entiendan, es todo lo contrario, para que tengamos cuidado y prestemos atención. ¿Y por qué nos hablan parábolas? Para facilitarnos. Y así todo, cuanto hay que meditar
para poder inteligir las palabras. Porque cuántas veces exegéticamente vemos dificultades en su interpretación. Aquí tenemos pues la interpretación que hace nuestro Señor. La palabra, el sembrador es Cristo, la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Y Dios la prodiga por todas partes. Y según en el terreno que caiga, va a fructificar o no. Entonces eso explica qué pasa cuando vemos el universo mundo y vemos que no todos tienen la fe, que están las falsas religiones, los infieles, los paganos, el judaísmo, el islam. Y dentro de los que tenemos fe, los católicos también. ¿Cómo no llega a fructificar la palabra divina de vida, de salvación eterna? Que eso es el Evangelio, la buena nueva, por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el verbo divino, y ese verbo divino es una persona en la Santísima Trinidad, el verbo del Padre. Y para colmo, encarnado, y es Cristo nuestro Señor. Ya no es por profetas y patriarcas, sino ese verbo encarnado en persona. Y sin embargo vemos lo poco que hay de fruto, viendo toda la historia de la humanidad. Entonces así, la culpa no es de Dios ni de la palabra de Dios, es del terreno, de la disposición del terreno, que es nuestra alma. Unos la oyen, la semilla que cae a la vera del camino, a la orilla del camino o a lo largo del camino. ¿Quién va a sembrar a lo largo del camino? Pero eso nos muestra que no hace acepción de personas, de terrenos, de lugar, revolea y donde caiga, porque es para todo y para todos. Pero no todos los terrenos, las almas, están en condiciones, y así nos presenta esos 4 tipos de almas, que no tiene nada que ver por ahí que decir que es la 4ª parte la que se salva y la 3ª y las 3/4 partes se condenan. Cuidado. Entonces, oyen la palabra, pero viene el demonio y se las volatiliza para que no crean y se salven. Y podemos decir que todo el mundo hoy oye la palabra de Dios. Los budistas, los chinos, los japoneses, los tutankamones y lo que sea, por internet y televisión han oído hablar de la iglesia, de Cristo y de todo. Otra cosa es qué es lo que hacen con eso, qué caso le hacen a eso. Pero no es desconocido. Entonces, se pierde. Otra cae en un pedregal. No echa raíces, no hay profundidad, no hay arraigo.
Y ante la dificultad, la reciben con alegría, pero ante la adversidad, se desploma. Y eso lo vemos. Y no hace falta remontarse a los chinos, a los budistas, sino a los católicos. Y no solamente a los católicos en general, a los tradicionalistas. Por decir así, los católicos de pura cepa, o que quieren ser de pura cepa, como nosotros, sin modernismo, progresismo ni liberalismo. Y así todo vemos ante la dificultad. ¿Cuántos no pierden la cabeza? ¿Cuántos no se chiflan? Sacerdotes, Fernández Cron, que lo conocí yo, el que trató de matar a Juan Pablo II, por si alguien tiene, se chifló y era un buen hombre, pero tenía problemas psiquiátricos antes de entrar al seminario. Y después en la cárcel, cuando yo me enteré leyendo su libro, para las fechas de Navidad o el día de Navidad, dijo la misa, consagra y la hostia la quema con el cirio, la vela, la echa en el cáliz y lo rocea por la ventana. Él lo cuenta. Y así la iglesia se abre a una nueva dimensión y deja los ritos y cultos para agradar a Dios. Peor que un progresista modernista. ¿Y cuánto curita loco no hay por ahí? Esquetino, si es que es cura. Pero el mismo Monseñor Godin Tuc, por favor. Todos estos obispos, Datesen, de la CEL, Mamistra, y estos son veterocatólicos, ¿eh? López Gastón, Urbina, dos casados y que se hicieron y que andaban con Malachi Martí y fueron los que consagraron a Karamazovsky, que era amigo de Malachi Martí, y que su papá era un gran gnóstico a la altura de Guénon. Oiga, hasta Malachi Martí metido ahí en el cuento. ¿Cuánto loco no vemos? O el curita Alfaro, que no se sabe si es cura. Y a una de las familias más amigas que yo tenía en España, hoy me la pusieron en contra. No hoy, hace rato. Es atroz. O fieles como el ingeniero Gorostiaga, que con dos más fueron los que lograron que Monseñor se asentara en la Argentina. ¿Y qué hace después con Joas? A elegir un papa allá en Italia, en el 94, yo esa vez dije en el 92, pero bueno, y colocarse de fechas, ojalá que todos los errores fueran así de sencillos. ¡Locos! Existe el desmadre, querer hacer apostolado muy bien y hago ordenar bajo cualquier concepto al que tengo, como hizo el padre Altamira, hay que decirlo, y desprecia a un sacerdote probo, paternal y amigo que tiene al lado. Así que vale más una nueva vocación que la otra. Pero por Dios, ¿es una locura o no es una locura? Y la gente no se da cuenta. ¿Pero qué pasa? Y así podría seguir.
El mismo Morelo, ¿qué hizo en vida de Monseñor? Creyéndose el gurú, santito. Y Monseñor Lefebvre lo quería y le tenía predilección. Pero cuando se vio que no fue él, sino de Galarreta, su íntimo amigo, el obispo, dividió el seminario. ¿Y ahora qué hace? Quieren salvar a la iglesia con un episcopado dudosísimo. Pero por Dios, ¿qué les pasa? Y todos los americanos, ¿qué? Y los franceses, ¿qué? Gerard de Laurier, ¿qué? Son chifladuras. No hay cordura, no hay ponderación. No hay equilibrio. Y no hay doctrina, ni ciencia, ni sapiencia. Por eso nos inundan con sermones para beatas bigotudas o monjas bobas. Y embobecen a la gente. Pues no. Y después toda esta sarta de blogs que no saben un comino. Es como el que se lee el Vademecum de moral y ya sabe moral, o el que se sabe las escrituras de memoria, los pasajes como los protestantes y ya son teólogos. ¿Qué pasa? Y se ponen a la altura. Y cuando uno les dice imbéciles, ¡ay, qué orgullo! Pues orgulloso y medio, me importa un rábano, la verdad por delante. Y si digo la verdad, no hay orgullo. Aquí tenemos la epístola de San Pablo. Porque la humildad está en la verdad, no en la estupidez, ni en el error. Ahora tampoco nos envanezcamos. Y por eso le dio el aguijón. La tentación de la carne, por bemoles que le pongan, para que el hombre que subió al tercer cielo pise tierra y sepa que salió del lodo. Que eso somos. Y tener conciencia de eso. Por muy santos que de veras fuéramos, Santa Teresita se sentía peor que cualquier mujer y no había pecado mortalmente nunca, se dice. Pero ella sabía que era por gracia de Dios y no sería peor que la Magdalena y peor que la Magdalena María Egipciaca. Pero con esa conciencia de nuestra miseria y que si no caemos es por la gracia divina. Claro que eso requiere también nuestro esfuerzo. Entonces, ante las dificultades, vemos cómo echamos para atrás. Otros caen entre espinas, los abrojos, los deleites, las comodidades, la fama y todo lo que da el poder de esta vida nos ahoga. ¿Cuántos por querer ser procurador venden hasta su madre? Perdónenme, pero hay que decirlo. Con tal de estar en la cresta de la ola política. Nos sofocan.
las vanidades, glorias, honores y riquezas de esta vida. La ambición, la codicia y ya no se diga la avaricia. Son realidades. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Un sacerdote que quiera mantenerse en la cresta de la ola para ser superior, para ser obispo, para ser papable, y vende a su madre la Santa Iglesia, le importa un rábano. Entonces, mis estimados hermanos, creo que salta a la vista. Y otra parte cae en tierra fértil, buena, y sin embargo, aquí no lo dice, pero en otras parábolas paralelas sí, el 30, el 60 y el 100% o el 90%, hay porcentajes, porque no todos tienen la misma fertilidad, el mismo humus. Hay tierras más fértiles que otras, y así unas almas dan un porcentaje mayor, otras menor. Esa adhesión, ¿cuántos adhieren? Como un pegamento que pega bien y no por un rato. Adherimos a Dios con total y absoluta entrega. Si eso de la absoluta entrega fuera así, seríamos santos. Porque los santos no es los milagros. Los milagros son gracias extraordinarias. Y vienen, porque también la burra de Balaam hizo un milagro, habló. Que una burra hable, bueno, aunque ahora hay muchas burras y burros que hablan. Hasta son presidentes. Y no pasan de burros. Pero bueno, se multiplicó No, es que la burra de Balaam es la santa patrona de todos estos imbéciles que nos gobiernan. Ahí están pintados. Me los cargué a todos con la santa burra de Balaam. Listo. Entonces, vemos cómo son las cosas. Entonces, mis estimados hermanos, no todos adherimos de la misma manera. Y los santos se hacen santos por esa adhesión. Y llegan incluso al matrimonio espiritual con Dios, como una Santa Teresa o un San Juan de la Cruz, que es lo más difícil. Y si no llegamos es porque a veces nosotros mismos nos aterramos ante el dolor, el llanto y el sufrimiento. Y no. Y Dios, pues no fuerza. Pero es entonces la santidad en esa unión con Dios total. Y los milagros pueden venir. Pero ya ha dicho San Gregorio que en los últimos tiempos no habrá milagros. Los santos no harán milagros. ¿Qué vamos a hacer? Para que nuestra fe pase por una purificación de noche oscura. Entonces, los que logremos acrisolarnos en la noche oscura de la fe, como hoy lo vemos, ya es una gran prueba espiritual para mantenernos con esa llama de fe pura, virgen, virginal.
Entonces vemos, mis estimados hermanos, cómo es amplia la gama de ese terreno y aún del bueno también en la calidad. Entonces por eso hay que pedirle a Dios que nos ayude a perseverar y a entregarnos cada vez más. Y por eso no hay mayor ejemplo de fidelidad a Cristo que esa disposición interna de morir como nuestro Señor en la cruz, derramando su sangre, expresión de la vida, por los demás. Y ahí es donde está el verdadero amor al prójimo y el verdadero amor a Dios, sin condicionamientos. Entonces, que todas estas cosas nos sirvan para que podamos mantenernos en esta confusión, tremebunda hecatombe, y nos acrisolemos a través del sufrimiento y el llanto, pues nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Y tener misericordia de los demás. Y que eso así pues nos ayude a salvarnos y a salvar a los demás, en la medida de lo posible, siempre con la gracia de Dios y el auxilio de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.